Radio Funglode presenta Salud Global. Un saludo a toda nuestra audiencia en su programa Salud Global. Un su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio. Hoy vamos a hablar, les vamos a hacer algunas recomendaciones a nuestra audiencia, sobre todo a nuestra audiencia femenina, acerca de los caracteres primarios femeninos. Usted sabe que el género humano, la raza humana, cuando nace, el varón tiene ciertas características desde el nacimiento y las hembras otras. Pero hay características que aparecen después del nacimiento. Por ejemplo, el cuerpo del hombre se desarrolla de una forma diferente al de la mujer. La musculatura, la distribución de grasa, la distribución de pelo, etc. Esas se llaman caracteres secundarios. Ahora hay lo que se llama caracteres sexuales primarios, que van a definir desde su nacimiento si es una hembra o es un varón. Esos caracteres primarios sexuales que tienen que ver luego con la reproducción de la especie en el hombre son básicamente los testículos, la próstata, el pene. En la mujer vamos a encontrar la vulva, que está en la parte externa, la vagina, que conecta la parte externa con la parte interna, el cuello de la matriz, y dentro de la pelvis vamos a encontrar el útero, las trompas que forman parte del útero, los ovarios. Entonces, ahí tenemos los caracteres primarios sexuales de la mujer. Las mamas se van a desarrollar después, pero en el nacimiento aparecen estos. Y nos vamos a concentrar básicamente hoy en el útero. Y vamos a hablar de las principales patologías que afectan al útero. El útero es un órgano macizo, pero hueco a la vez. Es decir, tiene una cavidad. Está formado por 3 capas. La capa más externa, nosotros los médicos le llamamos serosa. Es como una cubierta que tiene por fuera, fina. La capa gruesa, más importante, se llama miometrio. Y la capa interna que va a la cavidad uterina es el endometrio. Esa capa interna o miometrio es la responsable, por ejemplo, en la labor de parto, de producir las contracciones uterinas. Y la más interna, que es el endometrio, es la responsable en el momento de la menstruación, aunque hablaremos ahorita de ella. El útero, igual que cualquier otro órgano, puede ser asiento de patologías, enfermedades. Las 2 principales patologías que afectan al útero son las patologías del endometrio, que es la capa interna, y los tumores. Pero de los tumores, hoy solamente nos vamos a referir a los tumores benignos, que se llaman miomas, leiomiomas o fibromas. Los leiomiomas o fibromas son los tumores benignos más frecuentes. Nosotros les vamos a presentar un par de imágenes para que ustedes vean dónde se localizan, cómo son estos leiomiomas. Son tumores que parten de la misma fibra muscular y el tejido conectivo del útero, del miometrio del útero. Por ejemplo, aquí les presento una imagen donde ustedes ven el útero, la trompa de falopio, que son estas,
ustedes van a ver el ovario, ustedes van a ver la matriz, que es el útero completo. Ustedes aquí tienen el cuello y la vagina que va a conectar con el exterior. Entonces, las tres capas que forman van a estar en la parte externa, en la parte media y en la parte interna. Otra imagen para que ustedes vean la capa del útero. El endometrio o la mucosa, que es la más interna, el miometrio, que es la parte muscular más gruesa, y el perimetrio o la parte de afuera, que es la serosa. Esas son las capas del útero. Ahora, ¿cuáles son las funciones del útero? Las funciones del útero, como les dije ahorita, básicamente son la de anidar el huevo cuando es fecundado. Cuando se junta la célula masculina, que es el espermatozoide, con la célula femenina, que es el óvulo, se fecundan en la trompa, pasan a la cavidad uterina y ese endometrio está preparado ya para recibirlo. Ahí se anida, ahí crece, ahí se va a desarrollar el feto, ahí va a crecer el niño. De manera que la función principal del útero es albergar el producto de la concepción y participar, desde luego, en el momento del parto, cuando se van contrayendo en cada contracción, en cada dolor del parto, como nosotros le llamamos, como ustedes le llaman los dolores del parto, que es una contracción fuerte, y participa también para la expulsión del feto, para el nacimiento. Cuando el útero no está embarazado, entonces cada mes, como no llega a la célula y fecunda la masculina a la femenina, no se produce el embarazo, entonces ese endometrio se va descamando y se produce lo que se llama la menstruación. En una mujer, lo más normal sería que la menstruación se presente cada 28 días, pero quizás es lo menos frecuente que sea cada 28 días. Puede variar desde 21 hasta 35 días, pero la mayoría de las mujeres tienen menstruaciones de 28, 30, 31 días. Esa es la otra función del útero, además del embarazo, producir la menstruación cada mes. Entonces, vamos a ver ahora, además de la función del útero, lo que estábamos hablando de la localización de los miomas. Los miomas se pueden localizar en distintos lugares. La patología, que son tumores y patologías del endometrio. Los miomas se pueden localizar en la parte periférica del útero. Esa parte periférica del útero es sobre la serosa y el mioma puede estar pegado a la parte externa, puede tener un pedículo, como si fuera un bracito, un pedículo que lo une a esa parte. Ese es el mioma seroso o subseroso. No es de la serosa, el mioma es del miometrio, pero al estar en esa localización se llama subseroso porque crece por debajo de la serosa. Otros miomas están en el mismo cuerpo del miometrio y son los llamados miomas miometriales. Son los que están en el mismo miometrio. Y hay otro tipo de miomas que crecen hacia la mucosa, hacia el endometrio. Esos miomas se llaman miomas submucosos porque están por debajo de la mucosa. De manera que es importante que ustedes conozcan que los miomas se pueden localizar en cualesquiera de los lugares del útero, en cualesquiera de sus capas,
aunque ya ustedes saben ustedes saben que esos miomas siempre van a nacer del miometrio, independientemente de la localización. Esos miomas básicamente están relacionados con la presencia de estrógenos, aunque no se ha dicho que son producidos por los estrógenos, pero sí los miomas pueden estar y están relacionados con los estrógenos. De manera que cuando se produce una cantidad aumentada de estrógenos, los miomas pequeños pueden crecer por los estrógenos. Los miomas, cuando son muy pequeños, no van a dar síntomas, sobre todo los que están por debajo de la serosa, en la capa externa del útero. Los miomas pueden dar varios síntomas: molestia, dolor, compresión de otros órganos, sangrado, y va a depender de la localización del mioma, va a depender del número de miomas y del tamaño de los miomas. Por ejemplo, los miomas que están hacia la cavidad del útero, que son los miomas submucosos, son los que mayor cantidad de sangrado pueden producir, aunque los miometrales también. Con relación al tamaño, mayor crecimiento, mayor molestia. Inclusive miomas grandes pueden tener dificultad con el embarazo y pueden ser causa de partos prematuros. Por eso, el mioma, cuando crece, debe ser tratado antes que la mujer se embarace para evitar problemas con el embarazo y el parto. De manera que los síntomas, como les dije, sangrado, dolor, molestias, pueden llevar a la mujer a tener problemas con su calidad de vida. Por eso debe ser resuelto. La localización, la sintomatología de los miomas tiene que ser tratada, pero tiene que ser diagnosticado primero. ¿Cómo usted va a diagnosticar el mioma? Bueno, el médico generalmente sospecha la presencia del mioma cuando la mujer va a la consulta y le hace un examen físico. Si el mioma tiene un tamaño que puede ser palpable, entonces el médico ya lo sospecha. Pero ese mioma va a ser diagnosticado definitivamente con la sonografía o otro estudio de imágenes que también el médico pueda utilizar. Esos miomas, como yo les dije ahorita, que pueden estar localizados en cualquier parte, cuando se localizan en la parte externa o en la parte miometrial, es posible que por su crecimiento el mioma pueda ser detectado en un examen que le haga el médico. De ahí la importancia del examen anual. Lo otro es el tratamiento. Bueno, los miomas pequeños que no dan síntomas, pues el médico lo que hace es observarlo, porque el crecimiento del mioma es muy lento. Y el médico generalmente lo observa durante mucho tiempo. Si crece, entonces lo puede tratar. La mejor forma de tratarlo cuando crece es extirparlo mediante algún procedimiento quirúrgico, ya sea laparoscópico o abierto, el abdomen. Cuando el mioma es muy grande, el médico tiene la oportunidad de darle un tratamiento médico, no quirúrgico, para reducirlo de tamaño y posteriormente proceder a la cirugía, que es la extirpación del mioma. Hay muchos tratamientos que no vamos a entrar en detalle, que se pueden aplicar desde hormonales hasta sustancias químicas para disminuir el mioma de tamaño. También hay otro tipo de tratamiento que se hace para evitar su crecimiento,
Pero lo importante es que ustedes sepan que tiene tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El médico generalmente para reducir el tamaño y luego operar. Hay miomas que son tan grandes o hay miomas que son múltiples que hacen crecer también el útero de una forma desproporcionada, que en muchos casos van a requerir no solamente la extirpación de los miomas, sino la histerectomía. Cuando la mujer tiene una familia formada, los hijos que ella quería ya, pues probablemente la mejor indicación es la histerectomía. Pero cuando la mujer no tiene hijos o quiere tener más hijos, el médico debe tratar de extirpar los miomas dejando el útero en su lugar para que la mujer tenga la oportunidad de tener su hijo o su próximo hijo si así lo desea. Desde luego, después de la cirugía del mioma, debe darse un tiempo de espera para que las heridas en el útero puedan cicatrizar bien. Pero ya ustedes saben que el médico puede resolver ese problema. Cuando se diagnostica a tiempo, tempranamente, cuando el mioma es pequeño, pues siempre es más ventajoso que diagnosticar un mioma gigante. Aparte de los miomas, yo les decía ahorita que la otra patología más frecuente de los miomas, que son los tumores benignos más frecuentes en el útero. Los malignos son menos frecuentes. Un mioma puede degenerar y puede inclusive convertirse en maligno, pero es muy poca la probabilidad. La mayoría de los miomas son benignos y el médico los trata en su mayoría de forma quirúrgica. La otra patología que les hablaba es la patología de endometrio. Recuerden, les decía, el endometrio es la capa que está en la parte interior del útero, en la cavidad, hacia la cavidad uterina, que es el responsable de recibir el huevo fecundado y es el responsable cuando se descama de producir menstruación. Hay algunas patologías de las cuales vamos a mencionar 3 o 4 que pueden ser así en el endometrio. Por ejemplo, en algunas mujeres el endometrio emigra hacia alguna zona intracavitaria en el abdomen y usted puede encontrar focos de endometrio sobre el útero, sobre el ovario, sobre las trompas, inclusive sobre los intestinos. Este endometrio, cuando la mujer menstrua, en ese lugar también hay pequeños sangrados. Produce una gran irritación y de acuerdo a la cantidad de endometrio que haya en el lugar, puede producir un gran dolor. Mujeres que tienen menstruaciones muy dolorosas, a veces desde que tiene la primera menstruación o un tiempo después de la primera menstruación o en cualquier lugar de su vida reproductiva, puede comenzar esa menstruación muy dolorosa, tan dolorosa que la puede hacer incapacitante, que se tenga que quedar en la casa acostada, tomando calmante, a veces inyectándose. Cuando una mujer tiene esas menstruaciones tan dolorosas, el médico inmediatamente sospecha que podría tener una endometriosis, que es una localización de endometrio fuera del útero. La mejor forma de diagnosticarla, después que se sospecha, es con un estudio que se llama laparoscopía. Se introduce un tubito, vamos a llamarle así, un instrumento, a través del ombligo, tiene una cámara, tiene luz, y por ahí el médico puede ver todo el abdomen y se da cuenta dónde están esos focos de endometrio, puede tomar biopsia. Si los focos son muy grandes, ya eso va a meritar un tratamiento médico quirúrgico. Pero si los focos son pequeñitos y lo puede extirpar,
pues puede ir resolviendo. Pero el diagnóstico de la endometriosis se hace con laparoscopía. Hay que hacer un procedimiento sencillo, que se duerme ligeramente en la paciente y el médico tiene la oportunidad de hacer el diagnóstico. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Recuérdense, menstruaciones muy dolorosas pueden estar relacionadas con la endometriosis, que es una de las enfermedades del endometrio. Otra enfermedad del endometrio son los pólipos. Los pólipos son como un pequeño cúmulo de endometrio que crece en un lugar de la cavidad uterina. El pólipo puede crecer en un lugar de la cavidad uterina. Fíjense, les voy a presentar una lámina antes de seguir para que ustedes vean la hiperplasia de endometrio. Y el pólipo que puede aparecer, mírenlo aquí, ese es el pólipo que puede aparecer un acúmulo en un lugar debido. Se diagnostica también, el pólipo se diagnostica con un estudio que se llama histeroscopía, también entrando una cánula a través del cuello de la matriz, por la vagina a través del cuello, con una luz, y por ahí se puede ver a dónde está el pólipo. Y el médico lo puede extirpar. No es muy frecuente esa patología, pero sí se puede encontrar esa otra patología relacionada con el endometrio. Y hablando ahora de la hiperplasia endometrial, la hiperplasia endometrial es un crecimiento anormal, desproporcionado del endometrio. Crece el endometrio en la cavidad. Esa es, por ejemplo, una imagen del endometrio que ustedes lo pueden presentar, esa imagen, de forma normal. Así se presenta el endometrio. Cuando crece de forma normal, entonces vamos a ver un crecimiento del grosor del endometrio. Ese crecimiento de ese grosor del endometrio es lo que se va a llamar hiperplasia. Generalmente eso crece por acción de los estrógenos. Si a una mujer, por ejemplo, comienzan a darle estrógeno solamente, a veces eso puede ocurrir en la menopausia, que la mujer deja de producir estrógeno o lo produce en muy poca cantidad. Si el médico le da estrógeno para mejorar su condición de vida, para manejar su piel, para mejorar el insomnio, una serie de cosas, si solamente le da estrógeno, una complicación es que crezca el endometrio y de esa forma producir una hiperplasia de endometrio. Por eso el médico a la mujer que tiene útero en la menopausia no le da solamente estrógeno, sino que lo acompaña, por ejemplo, de progesterona, que no permite que el endometrio crezca de forma desproporcionada. La hiperplasia de endometrio se puede producir de forma espontánea en una mujer, sobre todo en las mujeres de edad más avanzada, en la menopausia o posmenopausia. Cuando una mujer en la posmenopausia produce un sangrado, lo primero que el médico sospecha es hiperplasia de endometrio y tiene que hacer el diagnóstico inmediatamente. Puede hacer una sonografía para ver el grosor mediante imágenes, pero el diagnóstico definitivo es haciendo una biopsia o un legrado uterino para sacar el endometrio, mandarlo al patólogo y el patólogo le diga si hay hiperplasia y en base a eso el médico hace el tratamiento que él considere, médico o quirúrgico. Pero la hiperplasia es un problema, es una enfermedad que puede poner en peligro la vida de la mujer porque puede convertirse en un cáncer. Lo primero es que produce sangrados anormales y lo segundo es que puede producir un cáncer. De manera que
Ese diagnóstico hay que hacerlo a la mayor brevedad posible. Una mujer menopáusica que se le produzca un sangrado uterino, se piensa inmediatamente que puede tener un cáncer de endometrio. Y esto, el cáncer de endometrio, es la otra patología que le voy a mencionar, que es más frecuente en las mujeres de edad avanzada. Es muy difícil de verlo en pacientes jóvenes. Se ve mayormente y es la principal patología peligrosa del útero en la posmenopausia. El cáncer de endometrio, que ustedes lo pueden ver localizado en cualquier parte del útero. En cualquier parte del útero se puede establecer el cáncer del endometrio, pero desde luego, cuando yo digo cualquier parte, puede ser en el fondo, en el medio, cerca del cervix, pero siempre van a ser del endometrio. No tiene que ver nada con el miometrio. Estoy hablando de un cáncer de endometrio. Eso no quiere decir que otra parte del útero no pueda haber un cáncer, pero estamos hablando ahora del cáncer de endometrio. A partir de la hiperplasia, después aparece el cáncer de endometrio. Bueno, el cáncer de endometrio, como ustedes comprenderán, tiene que tener un tratamiento médico o quirúrgico dependiendo del avance. Hay casos en los cuales el médico tendría que darle un tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, que lo que sea, dependiendo del avance. Pero cuando se diagnostica en la etapa inicial, entonces una cirugía, como le llaman los médicos, una cirugía ampliada, que se va el útero, los anexos, etcétera, puede resolver el problema. Hoy hemos estado hablando con nuestra audiencia, especialmente hacia nuestras pacientes, de la patología más frecuente del útero o matriz, para que ustedes tengan conocimiento de esto cuando vayan al médico y le hablen el lenguaje de hiperplasia, el lenguaje de fibromiomas, el lenguaje de cáncer de endometrio. Ustedes sepan de qué el médico está hablando y que cuando le plantee un tratamiento, ya usted sepa que el médico debe estar haciendo lo correcto. Usted tiene el conocimiento ya, porque toda mujer debe conocer su anatomía, debe conocer la patología frecuente que puede tener de la mama, del útero, de la trompa, de la vulva, de la vagina, porque es su organismo, usted debe conocerlo. El médico debe hablarle siempre de estas cosas. Es importante recomendarle finalmente que la mujer tiene que tener su chequeo mensual. La mujer en edad reproductiva debe ir por lo menos una vez al año al ginecólogo. El ginecólogo le va a examinar, además del examen general, que debe tomarle la presión, ocultarla, ver el abdomen, la piel, los ojos. Tiene que verla completa, pero tiene que hacer una parada para un examen exhaustivo en las mamas, sobre todo en las mujeres de más de 40 años, donde comienza a aumentar el cáncer de mama. Tiene que hacer un examen vaginal, su Papa Nicolau, dependiendo de la edad, de la frecuencia con lo que haya hecho a través del tiempo, hacerlo anual o cada 2 años o más, si la mujer tiene más de 50 y tiene 20 o 30 años haciéndose Papa Nicolau, el médico le dirá con qué frecuencia, pero es parte del chequeo, el Papa Nicolau, el examen, y el médico le va a enviar una sonografía casi siempre, una sonografía abdominal, una sonografía pélvica, para ver cómo están sus órganos pélvicos. Ahí, en ese examen, cada año va a ver el tamaño del útero, va a ver las características del útero, va a ver si hay algún fibroma, va a ver si está aumentado de tamaño, cómo está el endometrio, si está fino, si está grueso, si está hiperplástico, los ovarios, el tamaño, la característica del ovario,
las trompas, si están inflamadas, etcétera, etcétera. Es decir, que ese chequeo anual, que incluye también estudios hormonales, estrógeno, progesterona y otras hormonas que el médico, perdón, que el médico le va a indicar para hacer su evaluación. Eso es importante. Cada año un examen con el ginecólogo para que el médico pueda preservar su salud. No es ir al médico cuando tiene un problema grave, es ir al médico aunque esté sana la paciente, a un chequeo rutinario, como debe ir al odontólogo a chequearse las condiciones de la dentadura, como debe ir al cardiólogo cada cierto tiempo para ver si tiene algún problema de ese nivel y a medirse los parámetros que el cardiólogo. En otros casos, usted va cuando tiene problemas, por ejemplo, otro especialista con un problema específico, pero el ginecólogo debe irse anualmente para que él la valore, la estudie y le ayude a conservar su salud. Ha sido todo por hoy. Hasta el próximo miércoles, le dice su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio, en su programa Salud Global. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.